Bienvenidos a esta nueva entrevista de ADNSUR TV, en esta oportunidad con la doctora María Marta Nieto, jueza del Juzgado de Familia número 1. Bienvenida, doctora, un placer tenerla en nuestro ciclo de ADNSUR TV. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que considero que es muy importante que el Poder Judicial tenga acceso y comunicación directa, no solo con los medios de comunicación, que son los encargados de difundir noticias o información, sino también considero que es uno de los derechos del ciudadano acceder a la opinión y a la manera de pensar o de determinada información de parte del Poder Judicial, y que la manera es esta. Bueno, y hablando justamente de achicar esta brecha entre la ciudadanía y el Poder Judicial, la primera pregunta tiene que ver con cómo ha impactado la crisis que vive Comodoro Rivadavia, la situación social especialmente, sobre la demanda que han tenido los juzgados de familia, particularmente el suyo, o globalmente los tres que están en actividad aquí en Comodoro Rivadavia. A ver, en el fuero de familia, o sea, como ya eso sí es sabido por toda la comunidad, a partir de la sanción de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil, todo lo que es materia de familia sufrió grandes modificaciones. Estas modificaciones se condicen con la realidad, o sea, el derecho tiene que avanzar al son de que avanza la sociedad, si no, es un derecho que es obsoleto y no sirve. Entonces, era necesaria esta reforma para actualizar la ley a las familias, a cómo cómo están integradas, cómo se manejan las pautas sociales familiares. Entonces, el hecho de la sanción y la entrada en vigencia del código impactó en el trabajo de los juzgados de familia, a lo que le debemos sumar la realidad social y socioeconómica de Comodoro Rivadavia, que también impactó en el funcionamiento de los juzgados de familia. ¿Cómo podemos medir este impacto? O sea, ¿en qué causas específicamente? Nosotros, si uno hace un análisis estadístico nada más que de los números, ¿no es cierto? Se puede entrar al Poder Judicial, a la página del Poder Judicial, que es juschubut.gov.ar. Allí están publicadas en un link especial los anuarios de estadística que están desarrollados en forma trimestral en toda la provincia, o sea, el funcionamiento de todos los juzgados de la provincia, de todos los fueros. Y si uno entra a analizar y ver cuántas causas ingresaron en el transcurso de todo el año 2015 y ve cuáles son las causas ingresadas en los juzgados de familia en todo el año 2016, lo primero que va a notar es de que no hay un incremento, ¿no es cierto?, exorbitante, que uno pueda decir que esto es lo que quizás afectó más los funcionamientos o afecta más en la sociedad, sino que el incremento es del orden de un 10% de causas. El volumen de causas que ingresan a su juzgado y a los otros dos de Comodoro Rivadavia. Un 10%. Entonces eso nos lleva a medir, a ver, entonces, si solo se aumentó en un 10%, que no es poca cosa igualmente, porque estamos hablando que la litigiosidad o el acceso a la justicia se incrementó en un 10%, que no es un poco, o sea, es bastante igualmente. Le hago un pequeño paréntesis. A ver, aclárenos cuáles son las causas o las situaciones que se llevan a un juzgado de familia, para especificarlas, las más comunes al menos, ¿no? Generales. Las más comunes son, por un lado están las medidas de protección o las denuncias de violencia familiar, que llevan el mayor número en el juzgado de familia, y por otro lado, en mayor medida, son las demandas de alimentos o las demandas de homologación de convenios, que es cuando las partes acuerdan extrajudicialmente, ya sea en el marco de la asesoría de familia o en el marco de un estudio jurídico con el asesoramiento letrado, acuerdan cómo se van a regir después de la separación en adelante respecto de los hijos, de los bienes, el uso de la atribución de la vivienda familiar. La mayor cantidad de causas son respecto de alimentos, las homologaciones de convenios, los divorcios y un poco en menor medida demandas por regímenes de comunicación o autorización de viaje. Si uno tuviera que establecer cuáles son las que más ingresas, son violencias familiares, alimentos y homologaciones de convenio. Bien, hablamos en el volumen general de un crecimiento en los tres juzgados, nos decía de un 10%. Sí. ¿Qué hace que los juzgados, si el crecimiento no ha sido exponencial, si se quiere, está bien lo que usted marca, ¿no?, que es un crecimiento importante, pero no ha sido un crecimiento exponencial, probablemente si uno lo mide desde el sentido común, para la crisis que vive Comodoro Rivadavia? ¿Qué hace que los juzgados en general estén colapsados en la ciudad? A ver, lo que pasó es que se complejizaron las causas. Es decir,
Y esta complejización es, ahora retomando lo que decía al principio, tiene dos puntos en común. Uno es la situación socioeconómica de Comodoro Rivadavia, que acarrea que la falta de recursos en las familias, no solamente la falta de recursos económicos, sino también la falta de recursos en otro orden, que hace a la educación y a la crianza de los hijos. O sea, lo que estamos viendo es una mayor demanda, ¿no es cierto?, de acompañamiento en lo que es en la crianza de los hijos ante situaciones de negligencia en el cuidado, muchos chicos con deserción escolar, mucha rebeldía, y bueno, al momento de la rebeldía del adolescente o de situaciones, mucha soledad, o sea, muchas mamás o papás que tienen que criar a sus hijos en soledad, y esto hace que no tengan el acompañamiento necesario y siempre termina desbordando por algún lado. Es una maestra o una médica que informa de que determinado niño no está asistiendo con regularidad o que está, su salud no está en las mejores condiciones, no tienen completa la libreta sanitaria. Entonces, no es solamente la falta de recursos económicos, sino que también es la falta de otros recursos sociales que debe brindar la comunidad. Los CPB están desbordados, o sea, los centros de promoción barrial, los centros de salud, cuando uno pide un turno, los turnos se dan, porque no es que no esté el servicio o no se preste el servicio, sino de que no le da la capacidad para responder. Claro, es deficitario en el sentido de que no da la capacidad para atender a todos en el tiempo que debiera atenderse. Entonces, por un lado, esta cuestión socioeconómica propia de la comunidad, por lo menos de Comodoro Rivadavia. Y por el otro lado, que lo que yo les decía del Código Civil, este Código Civil exige que en el fuero de familia haya, primero, una especialidad. Es decir, que todos los operadores del derecho de familia se encuentren especializados en la materia, ¿sí? Sean personas que han recibido una capacitación para atender este problema. No es lo mismo atender un problema económico, como puede llegar a ser un accidente de tránsito o un incumplimiento de un contrato, que atender un problema de familia, porque requiere de la intervención, y acá viene lo segundo, que es la interdisciplina. Acá el Código exige que los juzgados cada situación la vean desde la interdisciplina, es decir, acudan al psicólogo, al asistente social, a la musicoterapeuta, al médico, ¿sí?, a un médico especialista en adolescentes, un ginecólogo especialista en adolescentes, para que acompañen a esta familia, ¿sí?, brindándole los servicios que tiene y el acompañamiento que necesita. En términos generales... y todo esto lleva tiempo. Totalmente. O sea, se habla de que el código, siempre que se habló del código, se habló de agilizar los expedientes, de agilizar los procesos, pero al mismo tiempo, por lo que estaba relatando, complejizó estos procesos y seguimientos de los expedientes. ¿Qué balancearía de estos meses, de este periodo de implementación? Terriblemente positivo. O sea, más allá de que las causas se puedan llegar a complejizar y que entonces tengamos más personas interviniendo, el resultado es altamente positivo, porque si lo vemos desde la interdisciplina, no solamente desde lo jurídico, los problemas en la familia tienen un contenido jurídico, porque si hay que determinar si hay una obligación alimentaria o no, y cuál es el quantum de la obligación alimentaria, bueno, hay una cuestión jurídica, pero si nosotros lo analizamos solamente desde esa óptica y no desde la interdisciplina, para saber de que en esa familia que necesitan esa cuota alimentaria hay un adolescente que también tiene que asistir a determinado club o a determinado deporte, pero que para poder asistir a ese club, que es contenedor, necesita pasajes, necesita un apoyo económico, si lo vemos aisladamente, el resultado no va a ser el deseado, porque lo que nosotros buscamos es que el problema se solucione. Y en familia, si no lo solucionamos al problema como esa familia necesita que se solucione, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a repetir. Entonces, la causa, lejos de terminarse y de ponerle fin, la vamos a seguir teniendo en los años siguientes con quizás las relaciones más agravadas. Porque lo que uno tiene que hacer es tratar de flexibilizar posturas y buscar cuál es la solución más adecuada a esta familia. Ahora le pido una visión personal, si se quiere, ¿no?, de su rol como jueza de familia y de los expedientes que tiene todos los días en su escritorio, en su juzgado. ¿Cómo diría usted o qué perfil marcaría de una familia comodorense en conflicto, ¿sí? ¿Cuáles son los conflictos más comunes
¿Y cuál es la visión que usted tiene? O sea, pero esto se lo pido desde un punto de vista más, no sé si se quiere intuitivo, ¿no? O sea, más allá de las estadísticas. ¿Con qué se encuentra en el expediente y cuáles son las situaciones que se repiten de manera recurrente aquí en la ciudad? Hay un marcado individualismo o egoísmo de parte, ya sea de los niños o adolescentes que participan en los procesos, porque eso también es una modificación del código, como de los padres, de los progenitores. O sea, enmarcado individualismo en el sentido de que el código pide, expresamente lo menciona, y eso es muy loable, o sea, de que la familia debe regirse por el principio de solidaridad familiar. ¿Esto qué quiere decir? En la familia debemos ser solidarios. Entonces, para ser solidarios tengo que dejar de ser egoísta. Entonces, tengo que dejar un poquito o flexibilizar mi pretensión para poder llegar a un acuerdo. Si no flexibilizan sus posturas, nunca van a poder llegar a un acuerdo y obviamente deben recurrir a un tercero imparcial, que es el juez, para que resuelva y le dé la razón a una u otra. El código ahora impone, ¿no es cierto?, de que no hay vencedores ni vencidos, porque en el derecho de familia, en un juicio, por eso se eliminaron las causales de divorcio. ¿Sí? O sea, antes de la entrada en vigencia del código, uno podía divorciarse de mutuo acuerdo o podía divorciarse por una de las causales que estaban expresamente previstas en el código. ¿Qué podía ser? Una causal objetiva, que es estamos separados hace más de 2 años y no tenemos voluntad de unirnos, o las causales expresamente previstas como era el adulterio, el abandono del hogar, la expulsión del hogar, las injurias, los malos tratos. El código elimina todas estas causales con la idea, ¿no es cierto?, de que una vez que cualquiera de los cónyuges puede pedir el divorcio y dárseles el divorcio ante la sola manifestación de no querer seguir más vinculado por el matrimonio a la otra parte, pero también en virtud de este principio de solidaridad familiar, porque lo que demostraba era de que discutir todas estas cuestiones lo único que hacía era que alguien pretenda ganarle al otro. Y en el derecho de familia, en las relaciones familiares, no hay ni vencedores ni vencidos, o sea, no podemos decir quién es el ganador. Bien, podríamos plantear eslabones rotos. Y aquí entramos en la última pregunta, que es, además de esta situación, ¿sí?, de falta de solidaridad interna como parte del conflicto, de los conflictos que tiene allí en su juzgado, en los expedientes, ¿se ha incrementado la violencia también hacia adentro del seno familiar? Desde un punto de vista, usted marcó las estadísticas generales, pero en los expedientes cotidianos, ¿se ve un aumento de violencia hacia adentro del seno familiar? A ver, lo que hay es este egoísmo, ¿no es cierto? O sea, la violencia puede ser física, puede ser psicológica, puede ser económica, o sea, tenemos distintos tipos de violencia, todas merecen el mismo tratamiento, o sea, no quiere decir que la persona que aparece golpeada requiere más atención que la persona que manifiesta de una violencia económica, que no le facilitan el dinero, no la dejan trabajar para procurarse sus propios ingresos. Entonces, tiene que ver con este egoísmo y este destrato y esta falta de flexibilización y esto de adoptar posturas unilateralmente. Es decir, un ejemplo clásico es, no me pagas la cuota alimentaria, no te dejo ver a los chicos. Cuando en realidad lo que deben darse las cuentas a las partes, y esa es la función educadora del Poder Judicial, es de que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Que no pague la cuota alimentaria, podemos ir por una acción por un lado, y que no le deje ver a los chicos, no le justifica el no permitirle ver a los chicos. Y este señor, esto puede tomarlo como una violencia, como una actitud obstructiva, como una cuestión de maltrato, si se quiere, ¿sí? Porque ¿qué entiende? Que hay un maltrato hacia los hijos, porque no se le reconoce el derecho que tienen los hijos a mantener comunicación fluida con ambos padres. Entonces, sí se incrementó la violencia familiar en el seno de la familia y se incrementó también mucho la violencia en lo que hace no solamente con la familia, sino con otros operadores, ¿sí? Que tienen que ver con esa familia, padrino, el vecino, la exnovia, porque sabemos que violencia familiar no involucra solamente a mamá, papá y a los hijos, sino que involucra a todos aquellos con que tengamos una relación afín. Bien, doctora, ha sido muy didáctica, le agradecemos muchísimo este contacto, seguramente vamos a entrevistarla nuevamente durante el año aquí en ADN Sur TV, así que muchas gracias por su participación en este ciclo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Dialogamos con la doctora María Marta Nieto, jueza del Juzgado de Familia número 1. Será hasta la próxima oportunidad en el marco de este ciclo de entrevistas de ADN Sur TV.